Realmente esta semana estuve siguiendo todos los eventos de nuestra casa y me sentí complacido y con tanta alegría ver todo lo que Dios está haciendo en esta casa a través de cada uno de sus miembros, el trabajo con los niños. Ese campamento fue impresionante y realmente estos testimonios sellan todo lo que se hizo en esos días, lo que vivieron esos días, el trabajo de los jóvenes, la visita al penal, la entrega de víveres y un montón de cosas del cual la iglesia de vuelta fue canal de bendición. Creo que a más de 900 familias de los alrededores, realmente también hermanos de la casa siendo usados para que esas cosas se concreten. En verdad, mi corazón se llenó de alegría y complacencia esta semana cuando yo vi todo eso. Porque esta es una casa que apunta y sirve mucho para afuera, siembra afuera, y el retorno en algún momento, eso siempre va a estar asegurado, porque esa es la visión de esta casa, de sus líderes, sus pastores. Solemos hablar del tema con algunos referentes del exterior, incluso cuando hablamos de cómo se mueve esta iglesia, cómo da cobertura a las organizaciones, y siempre me dicen que es muy raro encontrar organizaciones eclesiales, iglesias, que tengan una visión tan clara de asistir, de brindar ayuda afuera, con los diferentes eventos, organizaciones y ministerios. Así que realmente es para sentirnos contentos, mis hermanos, de que Dios lo está haciendo a través nuestro. Y como siempre digo, el resultado natural de la siembra es una buena cosecha. Eso es categórico, ¿sí? Estamos ante el desafío de terminar las sillas, pero imagínense cómo Dios fue haciendo las cosas con nuestro templo nuevo. Dios usó a personas para montar toda esa infraestructura, enorme infraestructura. En algún momento se habló de que nos faltaba esto, nos faltaba sonido. Alguien de la casa se levanta y dice, nosotros nos hacemos cargo, pero una sola condición, que los equipos sean los mejores, ¿sí? Esas son cosechas, mi hermano, ¿sí? Porque esta casa definitivamente ha decidido sembrar correctamente, ¿sí? Y estamos desde el desafío de la silla, nos falta poco y lo vamos a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Claro que lo vamos a lograr, por supuesto que sí. Bien, estuve orando mucho hace ya unos días y creo que es el tema que Dios me pidió que diera esta mañana, estoy seguro de eso. Así que vamos a orar para que sea Él mismo quien hable a nuestros corazones, ¿les parece? Oremos. Padre, gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor porque podemos juntarnos libremente, Señor, en un lugar como este. Gracias Señor porque tenemos esa libertad de alabarte, de adorarte. En este momento queremos presentarte, Señor, todo cuanto vamos a hablar esta mañana. Señor, que sean palabras tuyas, que tu Espíritu Santo selle, Señor. Que no haya palabra de hombre, sino que seas tú mismo quien hable, Señor, a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entremos en tema. Para los que ponen título, identidad es el mensaje esta mañana, un corazón sano. De eso quiero hablar esta mañana. Cuando a mí me gusta mucho leer, obviamente leo muchos libros cristianos, pero también leo muchos materiales relacionados a mi carrera, a mi profesión, a mi trabajo. Entonces leo muchos libros de economía y todo eso. No hace mucho tiempo descubrí un autor muy interesante, se llama Richard Thaler. Él es un famoso economista, hoy día muy buscado. Él escribió varios bestsellers. Premio Nobel de Economía 2017, y me llamó mucho la atención algunas cosas que quiero comentarle esta mañana. Más me llamó la atención de cómo es que cuando aparece un intelectual, un pensador o un profesional como este, le dan tanto crédito, le dan tanto espacio, le dan tanta prensa, y yo digo, wow, si fueran a la Biblia, mucho de lo que dice este caballero ya lo hubieran encontrado hace mucho tiempo, ¿sí? Es como que cuando se menciona y se dice que la Biblia contradice la ciencia y muchas cosas como esa que habrán escuchado. Sin embargo, cientos de años antes ya la Biblia misma decía que la Tierra redonda, establecía el sistema gravitacional, el ciclo hidrológico, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, si estos científicos hubieran ido a la Biblia, se hubieran ahorrado por lo menos unos cuantos años y hubieran hecho descubiertos, hubieran hecho
hubieran descubierto más cosas más rápidamente que todo el tiempo que le llevó a la humanidad, ¿sí? Entonces Richard Taylor es un autor que se metió a analizar al ser humano, ¿sí? Y establece ciertas premisas. Una de las cosas que hace este caballero es un análisis del ser. Raramente un hombre tan racional, un economista, se metió a analizar la conducta del ser humano. No es habitual esto. Entonces él establece ciertas teorías, ciertas premisas, ciertas hipótesis. Una de ellas se llama la economía del comportamiento. A partir de ese análisis, él estableció, repito, hipótesis y teorías y se mete en el comportamiento humano. Y es muy interesante todo lo que plantea. El libro del que les hablo se llama Un pequeño empujón. ¿Qué más dice? Taylor dice, hay ciertos métodos que al ser humano le facilitan tomar decisiones. Hay ciertas formas que si al ser humano se lo presenta de una manera, eso induce de una manera positiva o negativa que el ser humano tome decisiones. Doy un ejemplo. Este hombre hizo un análisis de países donde el nivel de donación de órganos era muy alto, algo así como el 80-85%, y también revisó las tasas de países latinos como el nuestro y veía que esas tasas no llegaban ni al 5, 6, 7%, eran muy diferentes esas tasas de donación de órganos en determinados países y lo que ocurría en esta parte del mundo. Entonces empezó a ver qué es lo que ocurría. Y él se dio cuenta de que en esos países donde la donación de órganos era muy alta, todos eran donadores de órganos, excepto que vayan a declarar que no querían serlo. ¿Me explico? Es decir, el 100% de la población era donador de órganos, pero uno podía no hacerlo, no serlo, yendo a hacer un trámite de renunciar, ya sea por la web o por cualquier medio. Entonces uno renunciaba a eso y dejaba de ser donador de órganos. Sin embargo, en países como el nuestro es al revés. Creo que hay una ley por ahí tratando de posicionarse para hacerlo igual a esto que estoy contando. Pero en países como el nuestro el sistema es al revés. Si uno quisiera ser donador, uno tendría que inscribirse. Entonces Taylor dice, la gente es mucho más propenso a quedarse en stand-by y no hacer un trámite adicional. Por eso el renunciamiento, si bien hay un 10-12%, la mayoría no lo hace. Entonces él dice, la conducta del ser humano, si es embretado, si es empujado, tiende a tomar ciertas decisiones, ¿sí? Un punto más que agrego, después ya entro en tema, dice, hay modelos que marcan tendencia. Él dice, hay muchos modelos en el mundo que marcan tendencia, ¿sí? En el marketing se llama eso el benchmarking, ¿sí? El tomar indicadores, tomar modelos. Y él dice, hay muchos ejemplos, hay muchos modelos y es bueno imitarlos, dice él. De hecho, hay por ejemplo, tasas, indicadores que se utilizan en el mundo de marcas fuertes, como por ejemplo una de las famosas hamburguesas que se vende también acá en Paraguay, es un famoso indicador que se usa en economía, que es el indicador Big Mac. Habrán escuchado hablar de eso, es el indicador Big Mac. Imagínense qué tan fuerte es la tendencia que entró dentro de los análisis económicos en el mundo. Entonces, forma parte de uno de los análisis a nivel mundo de cómo se analiza una economía, el índice Big Mac. Es decir, cuánto cuesta una hamburguesa Big Mac en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, etc. Y sobre eso se establece un indicador, ¿sí? Entonces, Taylor dice, es bueno que tomemos esos modelos y los imitemos, apuntemos a lo bueno, tomemos lo mejor. Y para mí hasta ahí está bien, en tanto y en cuanto esos modelos para nosotros representen referencias y hagan que vayamos hacia lo mejor, hacia lo más bueno y tomemos esos ejemplos para ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres. De hecho, la Biblia está llena de modelos a quien seguir, a quien imitar y el principal, por supuesto, es nuestro maestro de maestros. Ahora, entremos en tema y analicemos si todo eso que él plantea está bien y cómo nos afecta a nosotros como cristianos, como seres humanos. Si en verdad es tan bueno
seguir tendencias, seguir modelos. ¿Hasta qué punto es bueno seguir modelos? ¿Hasta qué punto es bueno seguir tendencias? Exactamente hasta el punto que a mí me hace bien y no afecta en absoluto mis valores, mis principios, mis códigos, ¿sí? Cuando yo me comparo con algo y ese algo empieza a dañarme, empieza a perjudicarme, eso deja de ser positivo, ¿sí? Y existen muchos casos donde ese tipo de cosas que él plantea al compararnos muchas veces es negativo. En vez de favorecer, perjudica. Esto es algo muy típico, especialmente en Estados Unidos, cuando la gente dice y establece siempre casi como una teoría, dice, el césped del vecino siempre es más verde que el de uno mismo, ¿sí? Muchos sostienen esto, muchos miran esto y dicen, siempre el césped del vecino va a ser más verde. Cuando empezamos a compararnos de esa manera, algo empieza a estar mal, algo va a empezar a afectarnos. De hecho, esta famosa comparación es inclusive una cuestión de perspectiva, porque normalmente vamos a ver siempre más verde un prado cuando está lejos, porque lo que estamos viendo es a nivel horizontal, estamos viendo verde contra verde, verde sobre verde, pero cuando nos acercamos vamos a ver las imperfecciones. Ahora, normalmente cuando yo me empiezo a comparar de una manera inapropiada, empiezo a mirar o a sentir cosas como estas. ¿Conocen la famosa historia, la parábola de los talentos, donde Dios nos da grandes lecciones? Cuenta la historia de un hombre muy adinerado que quiso ir de viaje y le entregó a 3 siervos cierta cantidad de dinero. A uno dice que le dio 1 talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 5 talentos, ¿sí? Vamos a meternos en esa historia, vamos a analizar un poco. Miren, el primero de ellos dice que recibió 1 talento. 1 talento en realidad era una unidad de medida. 1 talento era algo así como 21.000 gramos de plata, ¿sí? 21.000 gramos de plata. Una persona, un trabajador, un asalariado en ese tiempo ganaba 1 denario por día, algo así como 4 gramos de plata por día. Si comparamos 1 talento contra ese salario diario, quiere decir que más o menos lo que le entregó a esa persona, al primero, es el valor de 15 años de salario, ¿sí? Entonces pónganse ustedes, tomen su salario, multipliquen por 15 y se van a dar cuenta la magnitud del dinero que le entregó en sus manos a este hombre. Me pongo en la piel de ese señor, se habrá ido en su casa esa noche, le habrá dicho a su señora, por fin me dieron la oportunidad que estaba esperando, ¿sí? Por fin, hace años que yo estoy pidiendo esto, por fin se dio cuenta mi jefe que yo soy la persona en quien tiene que invertir y ahora me hizo socio, ¿sí? Me dio el valor de 15 años de salario para invertir y habrá estado feliz, habrá estado muy contento y seguramente esa noche hicieron un asado y llamaron a los amigos y celebraron porque aquel hombre que era un asalariado más le dio una tremenda responsabilidad y a partir de ahí él iba a ser un empresario y él habrá estado muy entusiasmado. ¿Hasta cuándo estuvo entusiasmado? ¿Sí? Al día siguiente, seguro que volvió a la oficina y se enteró que un tal Benialgo le dieron no solamente el valor de 15 años, sino que le dieron el valor de 30 años de salario para invertir. Entonces, seguramente el semblante de ese varón habrá empezado a cambiar, seguramente se puso incómodo, habrá pasado cosas por su mente, volvió a su casa esa noche y empezó a quejarse con su esposa, seguramente le dijo, no sé para qué luego me dio esa oportunidad o lo que él hizo una oportunidad. Encima le dio a Benialgo. El tipo llega tarde, es desordenado. El tipo no cumple la responsabilidad. Le dio el doble que a mí. Yo no sé para qué me da esta oportunidad si ni siquiera confía en mí. Entonces lo que
lo que él tenía como algo muy importante el día anterior, al día siguiente lo que él recibió se convierte en el 50% de lo que ese venialgo recibió al otro día. Y él empezó a compararse y su alegría fue cambiando a tristeza. Pero al día siguiente empeoró. Porque al día siguiente un tal Palma recibió no 2 años de salario, sino el valor de 5 años de salario. Y lo que para él era al principio el 100% se convierte apenas en el 20% de lo que aquel Palma recibió ese día. Y esto lo empezó a amargar y esto empezó a hacer mella en él y él empezó a tomar algunas decisiones equivocadas. Lo que al principio fue bueno, muy bueno, por el simple hecho de compararse, él empezó a cambiar su semblante. Y de la alegría pasó a la amargura. De lo que era todo para él, al día siguiente terminó siendo nada. Y también esto es una cuestión de perspectiva. Hay un hombre famoso cantante, solo que lo hace peculiar a él es que él toca la guitarra, pero no toca la guitarra con las manos, él toca la guitarra con los pies y alaba a Dios. ¿Recuerdan su nombre? Se llama Tony, se apellida Meléndez. ¿Saben qué dice Tony Meléndez? Él dice, éxito es ver a alguien levantar las manos. Wow. Para él, éxito es ver a alguien levantar las manos. Claro, porque él no tiene brazos. ¿Sí? Entonces, imagínense a el protagonista de nuestra historia, teniendo todo lo que le dieron, teniendo toda esa cantidad para invertir, él se sintió apenado, se sintió triste. Miren lo que dice al final de la historia, dice Mateo 25, 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Lo primero que ocurre con él establece ciertas teorías y ciertas decisiones sobre algo que es falso. Porque él dice, te conocía como alguien que recoge donde no sembraste. ¿Sembró o no sembró en él ese señor? ¿Es cierto lo que él dice? ¿Acaso cuando dice la historia que lo primero que hizo fue sembrar en él un talento? Muchísimo dinero. Es una mentira. Entonces la secuencia que ocurre con él al compararse negativamente, lo primero que produjo en él es amargura. Su corazón se empieza a conmover, se pone triste, se pone airado, se llena de amargura. Eso le hace ver y produce en él pensamientos erróneos, porque le acusa al jefe de algo ya de entrada falso, porque le dice, yo sé que vos sembrás donde no, sé que cosechás donde no sembrás. Es falso, absolutamente falso. Si el primero quien sembró fue en él. ¿Qué más? Emociones negativas. Esa comparación produce en él emociones negativas. Tuvo miedo, dice. Tuvo miedo. Sigue la secuencia. ¿Qué más? Le hizo tomar decisiones erróneas. Ese temor dijo, no, yo no voy a arriesgarme. En vez de todo eso, encima que ya le dieron más, al venir al Royal Palma, yo voy a guardar esto, porque encima si me sacan, yo no sé qué va a hacer conmigo este señor. Entonces, decisiones erróneas. Y por decisiones erróneas, malos resultados. Produjo algo, lo que él hizo con ese talento, nada, absolutamente nada. Entonces aquí tenemos una secuencia completa de lo que ocurre cuando una persona empieza a compararse negativamente. Entonces lo que dice Taylor, de alguna forma, está muy bien mientras me mueve positivamente, pero cuando empieza a afectar mis emociones es negativo y es muy difícil salir de eso. Cuando una persona empezó a tener problemas emocionales, es muy difícil
salir de eso porque de por sí él toma esa tendencia. Cuenta la historia una niña que tenía cargas emocionales, seguramente de alguna u otra forma producida tal vez por sus padres. Entonces ella siempre se quejaba, ella siempre decía, lo mejor para mis hermanas, ustedes no me dan a mí todo lo que le dan a los otros, y ella se sentía desplazada, ella se sentía menos, ella se sentía subvalorada, por algún motivo. Entonces sus padres quieren tomar una posición activa al respecto, entonces dice, hagamos algo para ayudarle, para que ella se sienta especial. Entonces mandaron a hacer la mejor torta que había en la zona, vieron qué es lo que a ella le gustaba y lo mejor que había le compran y le dan una fiesta ahí para hacerle notar lo valiosa que ella era. Entonces le traen la torta ahí y cuando la niña ve la torta, la niña empieza a llorar. Y le dice, pero ¿por qué esta vez estás llorando? Hicimos todo esto para que te sientas bien, para que veas lo importante que son. Entonces le dice la niña le dice llorando, si esta es la torta para mí, yo ni me imagino lo que va a ser la torta para mis hermanas. O sea, de vuelta ella estaba incómoda y de vuelta comparándose y por supuesto eso no le produjo una sensación positiva. ¿Qué más? Ahora, entremos un poco más y llevemos eso al plano de una organización como la nuestra. Dice en 1 Corintios, Pablo dice, además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Aquí Pablo nos presenta una prosopopeya de un cuerpo. Una prosopopeya es cuando le dan atributos de seres vivos, vivientes, a cosas inmóviles. Entonces es como que empieza a hacer hablar al cuerpo. Él dice, acá tenemos a un pie quejándose. Acá el pie no necesita un podólogo, necesita un psicólogo. Porque él dice, ¿acaso si no soy mano, no soy del cuerpo? Él dice, ¿por qué me llaman a mí miembro inferior y a ellos le llaman miembro superior? Empieza a quejarse. ¿Por qué cuando alguien quiere casarse le pone el anillo en la mano y por qué no le pone en el pie? ¿Sí? ¿Por qué cuando alguien comete un error dice que metió la pata? ¿Por qué nadie dice que metió la mano, por ejemplo? Acá tenemos una mano quejándose, ¿sí? Y necesita un psicólogo. Lo mismo la oreja. Acá hay una parte de un cuerpo sintiéndose indigno, sintiéndose insuficiente. Y Pablo agrega, dice, ¿pero acaso por eso no será parte del cuerpo porque él se siente menos? ¿Sí? Entonces, de vuelta aquí tenemos a alguien del cuerpo comparándose con otro y mostrándose con amargura, reclamando. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice al final, en el 21, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es decir, lo que dice acá es que, así como hay miembros que se creen menos, como aquel pie, también puede haber otros, como el ojo, que se cree más, pero tampoco estos que se creen más pueden hacer nada sin aquellos otros componentes. Porque el ojo puede ver todo lo que quiera. Yo puedo leer en esta tablet y puedo tal vez entender lo que está diciendo acá. Pero cuando tengo que cambiar a la siguiente diapositiva, ¿qué voy a hacer con mi ojo? Yo necesito mi mano. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en esta prosopopeya? Está diciendo, todos son importantes. Todos son necesarios. ¿Sí? Todos, absolutamente todos. Y un cuerpo, cuando nosotros vemos funcionar como de entrada describimos, puede
Dios puede hacer grandes cosas a través de ese cuerpo. De hecho, lo hace. ¿Sí? Y todos somos felices cuando vemos cómo nos movemos como casa, como organización. Ahora, ¿quién no está feliz? El único que no está feliz es el diablo, el enemigo de nuestras almas. Es el único. Todos estamos felices, él no está feliz. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a meter o intentar meter siempre el virus de la comparación. ¿Sí? Entonces va a buscar personas que pueda hacerle sentir menos para que él empiece a reclamar. Y va a buscar personas que pueda hacerlo sentir más. Entonces estos pueden tender a la arrogancia, al orgullo. Estos pueden tender a la amargura. Y entonces empieza a socavar nuestro cimiento. Por eso Pablo da un claro mensaje. Él dice, todos son importantes. No puede funcionar pie sin la mano. ¿Quién es el que se encarga de meternos o de meter eso en la casa, en la empresa, en la organización, en la iglesia? Es el diablo. Él es el que no está interesado en que las cosas funcionen. Es el que está interesado en que haya conflicto, en que haya lío. Se mete, le damos espacio, muchas veces le damos espacio. Y repito, todos son importantes. Todos somos importantes. Esta casa no sería lo mismo sin la persona que nos abre las puertas y nos sonríe, sin el que nos limpia las alfombras, sin el que toca la batería, sin el que canta. No sería lo mismo. Y todos tienen el mismo nivel. Tengo un primo futbolista, bueno, exfutbolista, primo político. Se llama Hugo Marcelo Velar. Brilló, lleva por la selección y en algún clubcito por ahí. Hugo Marcelo Velar le llamaban el Chueco. ¿Lo recuerdan? Los más grandes lo debemos recordar. El Chueco le decían porque en verdad era chueco. ¿Sí? Él caminaba chueco. ¿Por qué era chueco? ¿Alguien sabe por qué era chueco? No lo dijo nunca, públicamente. Sí, en la intimidad de la familia lo ha comentado. A él le falta una parte del pie. ¿Sí? Entonces él siempre cuenta que lo que a él le costó llegar, lo que para él significaba llegar a un nivel, era por lo menos el doble de lo que le costaba a todos los otros. Él decía, si no me hubiera faltado esa parte, yo hubiera llegado mucho más lejos. Pero tenía casi todo el pie. Pero esa pequeña parte impidió, por declaraciones de él, que él llegue mucho más lejos. Y yo estoy seguro que eso pasa en cualquier tipo de organización. Si falta una pequeña parte, seguro va a impedir que lleguemos mucho más lejos. ¿Y quién es el que, repito, se encarga de meternos la idea para socavar el cimiento? Es el diablo, ni más ni menos. Y está en nosotros, como organización, como casa, no dar lugar a ese tipo de cosas. Yo celebro que los pastores de esta casa trabajen eso todo el tiempo con los diferentes ministerios que integran esta casa, con los diferentes grupos Goma. En las reuniones de líderes de Goma se hablan de estas cosas, porque lo que ellos buscan, los líderes buscan de la mano de Dios, es una sanidad completa del cuerpo. Aquí no hay más ni hay menos. Amén. No hay más ni hay menos. Todos somos importantes. Sigamos. El compararse desde abajo, es decir, el sentirse menos, va a producir amargura. Necesariamente. El compararse para arriba, es decir, el sentirse más, va a producir vanidad. Ambas cosas son negativas. Ambas cosas nos van a afectar. Ambas cosas te afectan. ¿Sí? Ahora, dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchas sean contaminadas. Lo que nos está diciendo acá en Hebreos es que si alguien da pie a la amargura, es muy probable que eso alcance también a otros, ¿sí? Y nos advierte. Además, no termina en la organización. Normalmente, cuando tenemos este tipo de cosas, esto llega en casa, ¿sí? Y ese desequilibrio, esa disfuncionalidad empieza a tocar a los que están cerca nuestro. Sí, porque si yo soy una persona amargada, yo voy a llegar a casa amargado. Voy a crear unas condiciones. Voy a crear un ambiente negativo. Y no solamente ahí habrá un amargado, sino que además estaré creando un amargante. ¿Sí? Porque si yo dejo mi amargura a las personas que me rodean, estos a su vez van a llevar en otros ambientes. ¿Sí? Así que no es tan sencillo, esto se multiplica. Como dice Sixto Porras, si yo me caso con un soltero amargado, ¿en qué se convierte? Dice. En un casado amargado. ¿Sí? Entonces la amargura es algo que nos puede afectar y empieza en cosas sencillas que tal vez muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, establecido el problema, luego de haber mencionado todo esto, no vamos a quedarnos con el problema, lo que vamos a ir a la solución, ¿sí? Lo que Dios nos propone, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros a dónde vamos, y que es justamente la identidad. ¿Quién me siento? ¿Quién me creo? ¿A quién reflejo? ¿Quién está en mi corazón? ¿Cómo actúo en función a mis convicciones? ¿Sí? La falta de claridad en la identidad y aceptación en el corazón provoca muchos de estos problemas. Y vamos a buscar la clave. Hay una tarjeta de crédito acá que puse. La tarjeta de crédito tiene unos códigos a la parte de atrás que le llaman el código de seguridad. Sin esto no se pueden hacer operaciones, ¿sí? Lo que nosotros vamos a buscar esta mañana todos juntos es ese código, de tal manera que encontremos. Porque podemos tener todo el activo dentro de esa tarjeta, pero no vamos a poder usarlo si no tenemos los códigos. Así que juntos vamos a ir hasta los códigos. ¿Dónde empieza el problema? ¿Dónde radica el punto cero de todos esos inconvenientes que mencioné? Todo empieza en cómo nos vemos respecto a nuestro Dios. Porque si una persona tiene bien claro su identidad en el Señor, su identidad en Cristo, nada de lo que hemos mencionado puede conmovernos. Nada nos va a hacer sentir más, ni nos va a hacer sentir menos si yo tengo claro mi identidad con Cristo. Y analicemos un poco juntos la parábola del hijo pródigo. Cuando el joven tomó la decisión de irse, él dice, iré a mi padre, le pediré mi parte, cuenta su historia. Cuando él entra en crisis, él dice, regresaré a mi padre. Y menciona varias veces a su padre. El relator menciona otras cuantas veces, pero él, cuando dentro de la historia se refiere a su padre directamente en muchas ocasiones. ¿Saben cuántas veces el hijo menor le dice padre a su padre? Este chico tenía muy claro, cometió errores, hizo muchas macanas con muchos de nosotros, pero tenía claro, él tenía una identidad fuerte y una relación fuerte con su padre. En total, él en la historia menciona 5 veces a su padre y lo llama padre. ¿Saben cuántas veces lo hace el hijo mayor? ¿Saben cuántas veces el hijo mayor llama padre a su padre? Ni una sola vez. 0 veces.
el joven tenía muy claro el vínculo que tenía con su padre. ¿Sí? Y el otro, aunque se sabía hijo, no lograba llegar a ese punto de intimidad. Al punto que cuando vuelve su hermano, él se enoja, él se molesta. Claro, porque él ni siquiera lo veía como un hermano. ¿Recuerdan cómo se refiere a él cuando vuelve? Él dice, ¿volvió mi hermano? Dice. ¿Cómo dice? Volvió tu hijo. O sea, ni siquiera tenía el vínculo para llamar hermano. O sea, ni siquiera se sentía en condiciones de llamar hermano a su hermano. Le dice, tu hijo. Es decir, él siempre estuvo, él siempre trabajó, él siempre estuvo cerca del Padre, pero no lo sentía. Sin embargo, el otro, a pesar de todo, él tenía muy claro. Este muchacho, el mayor, le reclama y le dice, ¿acaso yo no estuve siempre? ¿Y acaso que cuando ni siquiera nunca me diste un cabrito para festejar con mis amigos? Entonces el padre le dice, todo lo mío es tuyo. Lo que realmente le está diciendo es, mi hijo, nunca tuviste que haber siquiera pedido permiso. Lo que tenía que haber es ordenado que te hagan un cabrito y celebrar con tus amigos. No tenías que quedarte en el anhelo, todo era tuyo. Pero ese vínculo, esa barrera que se nota en la historia, sin lugar a dudas, tipificaba, representaba un gran freno en la relación. Entonces, la clave para salirnos o para no entrar en ese desequilibrio emocional, espiritual, de compararnos, mostrarnos, sentirnos menos, sentirnos más, etcétera, etcétera, es nuestra identidad con nuestro Padre. Ahora, muchos pueden decir acá, sí, pero yo tengo muy claro, yo sé quién es mi Padre. Y creo que mucho problema no hay por ahí. Dice Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo voy a explicar con esta historia. Vamos a suponer que a nosotros nos sintamos adoptar un hijo. De hecho, muchas veces nuestros hijos nos han planteado que querían tener un hermano. Nosotros dijimos que no, que ya no era el plan de Dios y orábamos por eso. Entonces nos dice, bueno, ¿y por qué no adoptan? Entonces vamos a suponer que accedemos a adoptar, ¿sí? Todo es suposición, después no me reclamen, todo es suposición. Vamos a suponer que aceptamos adoptar, entonces yo soy un hombre de números y hago mis cuentas, yo digo, bueno, por cada niña puedo adoptar 5 niños por lo que me cuesta una niña, entonces no decido que sea niña, sino decido que sea niño, claro, porque yo sé lo que cuesta una niña, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Ellos buscan los vestidos, generalmente los más caros, y después en la siguiente vez ya no se pone porque dice que ya le vieron. Y uno se pregunta, ¿pero y acaso no era para que le vieran? Bueno, pero eso es otra historia. Yo decido niño porque yo sé lo que cuesta, o sea, sé que me va a costar menos, entonces yo voy al orfanato y miramos y Dios nos muestra a un determinado niño, un tal Ángel, no Palma, uno que come menos, pero estaba ahí Ángel, 7, 8 años, y era un niño que tenía un aspecto, tenía una luz diferente y Dios puso en nuestro corazón.
Y vamos a suponer que hacemos los trámites, desconozco si hay un escribano por acá, seguramente me va a corregir, seguramente hay un registro civil y hay un proceso y seguramente porque soy paraguayo me van a alargar mucho los trámites porque penosamente es así. Entonces, pero yo hago todos los trámites y se hace el registro civil y supongamos que terminamos ese proceso y lo traemos a Ángel a casa. Entonces Ángel viene y les presentamos, este es tu cuarto, esta es la cocina, este es el patio, tus hermanas, Daniela, Fabricio, Paula, le presentamos todo. Y de hoy en adelante ya nunca más vas a ser igual, porque hoy ya tenés una familia y felices estamos. Y ese niño es consciente de eso. Entonces vamos a suponer que él nos mira y me dice, gracias, don Gamarra. Y yo le digo, no, yo no soy don Gamarra, yo soy tu papá. Entonces yo me voy y reviso los papeles, si a ver el escribano, si no se equivocó en algo, y miro y veo que está todo bien. Entonces no es un problema de papeles y no es un problema de conocimiento. Él sabe que fue adoptado, pero sin embargo él se siente de la misma forma con el que vino con el orfanato, del orfanato. Entonces pasan los días, él no se integra, él no juega. Entonces cada vez que alguien le llama, le dice, Ángel, y él dice, no, yo no fui. Como Godínez, ¿recuerdan? En el Chavo. Porque cuando le llamaban, él decía, no, yo no fui. Bueno, él se sentía igual. Y yo le digo, no, yo no te estoy llamando porque te estoy acusando. Y pasan los días. Y un día Fabricio derrama el yogur en la sala. Y entonces viene Ángel y me dice, don Gamarra, su hijo derramó el yogur. Y yo quería un yogur. Y entonces yo lo vuelvo a sentar y le digo, Ángel, no soy don Gamarra. No es mi hijo, es tu hermano. Y si quieres un yogur, tienes que sacar la heladera. Y si quieres tomar 2, puedes sacar 8 y más. Y le digo, Ángel, yo sigo orando por vos. Viniste para alegrar nuestros días. Y yo necesito entiendas de que yo soy tu padre. ¿Sí? Entonces, yo llamo a mi grupo Goma y le digo a mi grupo, le digo, por favor, oren por esto. Le cuento la historia y pasan unos días. Y el chico no cambia. ¿Qué pasa con él? Si él sabe que es un hijo, si él sabe que están por los papeles. Pregunto, ¿cuáles son los derechos de mi hijo Ángel respecto a cualquiera de mis otros hijos, los abogados? ¿Cómo son sus derechos? ¿Son diferentes? Son iguales. Pero él no se siente igual. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es el corazón. Porque en su mente él tiene claro, pero eso no bajó nunca al corazón. Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Repito, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Un día, yo estoy en un sitio de la casa y alguien viene llorando. Y es Ángel. Y me dice, en la escuela, los niños son muy crueles. Ellos saben que yo soy adoptado. Y ellos me dicen que ustedes un día
me van a volver a abandonar. Porque ya me abandonaron antes. Y ellos me dicen que ustedes me van a volver a dejar. Y yo les dije que no. Porque usted me ha dicho que usted es mi padre. Y yo creo, papá, que va a ser así. Y por primera vez se refiere a mí como padre. ¿Sí? Por primera vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos de nosotros? Sabemos que somos hijos. Hemos repetido la oración de fe decenas de veces. En la mente lo tenemos claro, pero muchos no aterrizó en el corazón. Entonces todavía nuestro piso se mueve. Entonces alguien viene y nos dice una cosa y nos desestabiliza. Alguien menciona cualquier otra cosa, otro factor y nos enojamos, nos entristecemos, nos sentimos menos. Cuando alguien tiene claro su identidad en Cristo, nadie le puede mover el piso. Otra vez, cuando alguien tiene claro su identidad en Cristo, nadie le mueve el piso. Y dice acá, envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué significa Abba, Padre? Los maestros de nuestra escuela bíblica. ¿Qué significa Abba, Padre? Es la forma más íntima de llamarle a su Padre. Es la forma de mayor confianza que hay de llamarle a un papá. ¿Me pueden decir los padres acá cómo le dicen sus hijos? ¿Algunos? ¿Cómo le dicen sus hijos? ¿Cómo? Papito, ¿qué más? Papi, ¿qué más? Pa, ¿otro? ¿Perdón? Cielo. ¡Wow! Eso me gustó. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Cómo le dicen sus hijos? ¿Perdón? No, Leca no. Es la forma más íntima que un hijo puede referirse a su papá. Una niña un día, 7, 8 años, se acerca a su papá y le dice, papi, cómprame un celular. Entonces el papá le mira y le dice, mi hija, yo ni sabía que vendía celulares. Le dice, no, que me compres un celular para mí. Pero ¿y para qué quieres un celular? Entonces le dice, acá le voy a contar una estrategia a los hijos de cómo pedir y a los padres de cómo no aceptar el pedido. Le dice, papi, cuando yo salgo al recreo, muchas veces estoy sola. Y yo lo único que quiero hacer es escuchar la voz de mi mochuro. Mochuro. Va el diccionario, machete, mochila, mochuro. Dícese de un padre que pone cara de idiota cuando su hija le llama, cuando su hija le habla. Porque era la forma en que esta niña le decía Abba Padre, porque cuando era más chico era papito lindo hermosura. Después se agregó en lindo hermosura, era muy femenino hermosura, entonces quedó en lindo hermosuro. Y el lindo hermosuro quedó en hermosuro, que finalmente se convirtió en mochuro. ¿Sí? Entonces, mochuro era la forma en que él le decía Abba Padre. ¿Sí? Era la forma más íntima que se refería, con la que se refería a su padre. Muchas veces, así como conté la historia, y yo rogaba que ese niño se refiera a mí como padre. Es la misma posición que tiene nuestro Dios, esperando
que cada uno de nosotros le llamáramos Abba Padre. No en papeles, todos sabemos que somos hijos, pero Él espera un punto más. Él espera un plus. Tal vez espere que le llamemos churo, no sé. Pero Él está esperando el siguiente nivel. Hace poco estuvimos de viaje y tuvimos un problema. El problema no era menor. Olvidamos un documento muy, muy importante. Entonces, y nos movimos y llamamos y todo eso. Cuando terminó todo y se salió todo bien, mi hijo Fabri dice, yo sé que había un problema. Entonces lo que yo hice fue dormir. Porque yo sabía que cuando me despertaba, el problema ya iba a estar solucionado. ¡Wow! Y eso fue una lección increíble para mí. Y entonces pensé mucho más. Yo dije, esa debiera ser la actitud que todos nosotros tengamos respecto a nuestro Padre. Porque si nosotros, siendo humanos, tenemos esa visión y esperamos eso de nuestro Padre, ¿cuánto más de nuestro Padre Celestial? Ahora, el punto es que muchas veces esto se quedó solamente en los papeles. No hemos avanzado y no hemos logrado llamarle Abba Padre a aquel que está esperando todo el día, todo el tiempo. Conté una vez, voy a volver a contar, tenía 17 años más o menos Paula, un día viene a casa con un chico y me dice, papi, el joven quiere hablarte. Y yo le dije lo que todo papá tendría que decirle. Y le dije, por supuesto que no. No le dije eso. Le dije, sí, hablamos. Y el chico me habla y me hablaron de un noviazgo y todo. Y yo le dije, ustedes pueden empezar una amistad que puede terminar en un noviazgo, obviamente, si lo hacen bien. Y nosotros les vamos a ayudar, ¿sí? Les vamos a financiar, que ustedes salgan, que se conozcan, nosotros lo vamos a hacer, ¿sí? Pero no me hable de noviazgo a 17 años, puede terminar en un noviazgo, hagamos el proceso, si están de acuerdo lo hacemos. Y empezaron. Solo que pasó el tiempo y un día estábamos predicando en Salto del Guairá, fuimos a una iglesia y estábamos en un hotel, yo estaba jugando fútbol con Fabri y yo le escucho a Paula gritando mi nombre, bueno, no me dice por mi nombre, me dice papi, papi, y lloraba. Y me dice, se acerca a mí, yo la abrazo, pensé que le pasaba algo, y me dice, papi, fulano hizo esto, el amiguito aquel cometió un error y hizo cosas que no debiera. Entonces ella fue corriendo y buscó mi abrazo, ¿sí? Cuando ella empezó a hablarme de sus cosas, yo la empecé a ver a ella no como de 17, sino como de 2 años, ¿sí? Yo le veía a mi pequeña que empezaba a buscar ayuda de su padre. Y yo le di gracias a Dios. Yo le di gracias a Dios porque dije, qué bueno que a quien primero busca cuando tiene una crisis es a papá y a mamá, ¿sí? Y oramos y les levantamos y fue difícil. Y yo creo que esa es la forma que Dios nos mira cada vez que vamos a Él, ¿sí? Dios nos mira en nuestra fragilidad como hijo, ¿sí? Y Él siempre está esperando rescatarte y levantarte y recoger tus pedazos y empezar de vuelta, ¿sí? Y cuando llegamos a esa madurez de saber de que Dios lo va a hacer, que lo hizo siempre, que lo va a volver a hacer, repito, el diablo puede meter cualquier cosa y decirte que sos inútil, que sos lo que quieras, pero nunca más vas a creer, ¿sí? Porque hay una unión, hay un pacto, hay una cercanía con tu Dios que sabe que cada vez que su hijo lo va a recoger una y otra vez.
una y otra vez. Una y otra vez. Los padres, el papá en particular, es la imagen de Dios. Sobre él va a construir un hijo, la imagen de Dios. Es el motivo principal por el que el diablo se ha ensañado con los padres. Por eso muchos padres no están. O si están, como si no estuvieran. ¿Sí? Los padres, los papás, los padres son víctimas preferidas del diablo. Apóyenlo. Oren por ellos. Cuídenlo. Acérquense. Levántenlo. Lo necesitamos. ¿Sí? Así como cuando Dios mora en ellos, nosotros, en los padres, sin lugar a dudas, podemos mostrarle la mejor imagen de nuestro Dios. Ya voy cerrando. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de Dios. Mismos derechos. Dios nos recogió, Dios nos asistió, Dios desea lo mejor para nosotros. Tomemos lo que nos toca, porque pensamientos de bien tiene Dios para con nosotros. Niño de 4 años, padre alcohólico, muere 1 o 2 años después. Quedan solos. Una familia difícil. Un militar inicia vínculos de vuelta con su mamá. Pasan los años, 7, 8 años el niño. La mamá enferma de cáncer. Luchó 1 año contra el cáncer. La historia que les cuento es verídica. Luchó 1 año contra el cáncer y muere. Un niño de 8 años perdió padre y perdió madre. Se queda con el padrastro. 3 niños en la casa. El hombre se le acerca y le dice: lo siento mucho, niños, yo me casé con su madre, no con ustedes. Y se fue. Los niños en la ventana miran a su hijo, a su padrastro, subirse en un auto y dejarlos. Un niño de 8 años. ¿Cómo un niño de 8 años va a entender eso? Increíble. Son repartidos por los orfanatos. Este niño de 8 años es adoptada por una familia cristiana, quien empieza a guiarlo por el camino del Señor. Él se hace grande, él estudia, va a trabajar a una organización cristiana. Obviamente la familia donde provenía era una familia humilde, familia pobre, pero le consiguieron un puesto de trabajo en esa empresa, en esa organización. No era una empresa, es una organización cristiana. Empieza a trabajar en el depósito. Empieza a hacer carrera, sigue estudiando, sus padres invierten en él, él crece, va a otros puestos.
empieza a dictar charlas, cursos y crece dentro de la organización. Cuando el principal de esta organización muy grande, de nombre James Dobson, se tiene que retirar, lo nominan a él para que sea el sucesor de nada más y nada menos que James Dobson. Su nombre es Jim Daly, ¿sí? Hoy presidente de Enfoque a la Familia Mundial, ¿sí? Un niño sobre quien hubo un decreto del maligno de borrarlo del mapa y de hacerle saber que no existe padre, ¿sí? Por adopción, como nosotros, Dios le restituye y le devuelve todo. Ese es nuestro Abba Padre. Amén. Así que alguien viene de vuelta y te pone ideas en tu cabeza y te hace sentir indigno, nunca más le creas. Porque ese mismo Dios que obra en estas historias bíblicas o de la vida ahora actual es nuestro mismo Dios. Quiero dejarte estos versículos. Se escribieron hace por lo menos 3000 años. Lo escribió Isaías. Y estoy seguro que lo escribió pensando que una mañana íbamos a estar reunidos nosotros y que íbamos a estar hablando de Dios. Y con seguridad quería sellar tu corazón. Así que en cada lugar donde dice Israel, pon tu nombre. Y mira lo que Dios quiere decirte. Pero no quiero que leas solamente. Yo quiero que hagas real esto, que tomes una promesa, que lo hagas tuyo. Hace cerca de, no recuerdo, 15, 16 años, vino un cantante acá, en este mismo lugar a cantar. Se llamaba Danny Drix. ¿Recuerdan, pastor? 15 años, más. Él dijo, yo voy a cantar esta canción. Y dijo, créanlo, háganlo real, tómenlo. Y yo le creía a ese señor. Su música decía algo así como, todo lo que tus manos tocaren prosperará. Pero lo dijo con tanto fuego, lo dijo con tanta unción, que yo realmente le creía a ese hombre. Entonces, eso mismo yo quiero decirte esta mañana. Lo que el Señor te dice a través de estos versículos, por favor, créelo y aplícalo. Y sal esta mañana a este sitio, confiado en que estas palabras fueron escritas 3000 años, para que una mañana en la Embajada Cristiana se proclame sobre tu vida. Isaías 43. Ahora, Embajada Cristiana, Dios tu Creador te dice, no tengas miedo. Yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y me perteneces. Aunque tengas graves problemas, que yo sé que hay muchos que lo tienen, y tal vez viniste esta mañana a buscar una palabra de aliento, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Embajada Cristiana, yo te amo y tú vales mucho para mí. Yo creo que el Señor esta mañana quiere llevarnos a un nivel, no al nivel del conocimiento. Todos nos conocemos hijos. Pero esta es la mañana que Dios espera te refieras, te llegues a Él como el Abba Padre. ¿Y por qué no oramos por eso? Inclina su rostro.